Y en este momento nos acompañará como ponente el doctor Amílcar David Acosta Medina, ex ministro de Minas y Energía y ex senador de la República, con la conferencia "Cómo adelantar la transición energética justa y responsable sin fracasar en el intento". El doctor Acosta Medina es economista y político colombiano. Se desempeñó como senador de la República y entre 1997 y 1998 fue presidente del Senado. En el gobierno de Juan Manuel Santos fue ministro de Minas y Energía. Desde agosto de 1975 hasta la fecha, se ha desempeñado sin interrupción durante 42 años como docente universitario. Actualmente es docente en posgrado de la especialización en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Amílcar Acosta. Buenos días. Sí. Muy buenos días, muy complacido en participar de este importante evento y compartir con ustedes unos planteamientos en torno a cómo concebimos la transición energética. Como es bien sabido, pues en las fuentes primarias de energía las podemos clasificar entre renovables y no renovables. En esa clasificación nos lleva a considerar las distintas fuentes de energía indispensables para todas las actividades de la economía. Si bien se suele asimilar las energías renovables a que son limpias, debo advertir que no toda energía renovable es limpia. Aquí ya se habló hace un momento, por ejemplo, de la leña o el carbón vegetal, que siendo renovables no son una fuente de energía limpia. Y las no renovables, pues las más preponderantes indudablemente son el gas, el petróleo y el carbón. Se suele hablar siempre de la transición energética. Yo prefiero hablar de la tercera transición energética y les voy a explicar por qué. La primera transición energética que tuvo lugar se debió a la invención del motor de combustión interna. Primero el motor Otto, que es el que utiliza la gasolina, y luego el diésel motor. Esto fue un avance de la tecnología muy importante. Recordemos, la revolución industrial, la primera revolución industrial, fue posible gracias a la máquina a vapor. Y la máquina a vapor requería del carbón coquizable para producir el coque, indispensable como reductor para forjar el acero, sin el cual no se podían fabricar las máquinas. Pero para poner en marcha, para mover las máquinas, era indispensable producir calor, producir el vapor. Y para eso se requería el carbón térmico. De manera que
Sin el carbón no habría sido posible la primera revolución industrial. Y de allí el gran auge que tuvo con la revolución industrial la industria del carbón. Pero ya con la invención del motor de combustión interna, ya no era posible seguir utilizando calderas para producir el vapor, porque ese motor funciona con una cámara sellada que para hacer la combustión requería combustibles líquidos. Y ahí es donde emerge la industria del petróleo. Como observan ustedes allí, entre el año 1970 y el año 2020, y podríamos decir hasta el año pasado, ya se habla de un consumo diario en promedio. Pasamos de 46.8 millones de barriles día en el 70 a 100 millones de barriles diarios, que son los que se consumen hoy en día. La segunda transición energética. La segunda transición energética tuvo su detonante con la guerra de Yom Kippur, octubre de 1973, cuando en medio de una de las tantas confrontaciones que ha tenido Israel con sus vecinos en el Golfo Pérsico, en donde estaban en aquel momento las mayores reservas y se producían los mayores volúmenes de petróleo, utilizaron el petróleo como arma de guerra y le decretaron un embargo petrolero a todos los países aliados de Israel. ¿Por qué dio lugar a esta segunda transición? Lo primero es que observan ustedes que hay un antes y un después de octubre de 1973. Hasta octubre de 1973, el máximo precio al cual se cotizó un barril de petróleo crudo, imagínense, fue de $2. A raíz del embargo, la especulación que eso despertó, la escasez en los mercados, los precios se elevaron sensiblemente. Un año después se estaba cotizando el barril de crudo por encima de los $14 el barril. Pero algo pasó para que, a pesar de que había terminado la guerra y se levantó el embargo petrolero, los precios no volvieron nunca a ser los de antes. Y la explicación está en que extraer un barril de crudo de petróleo del Golfo de Coquibacoa, para no llamarlo de Maracaibo, cuesta más que extraerlo del Golfo Pérsico. Pero extraer ese mismo barril de crudo del Golfo de México cuesta más que extraerlo del Golfo de Coquibacoa. Pero extraerlo del Mar del Norte de Inglaterra es todavía más costoso. Y el último yacimiento importante descubierto en el mundo es el presal en Brasil. Mucho más costoso extraer ese barril de crudo de allá que el del Mar del Norte. Y en las primeras nociones de economía le enseñan a uno que el precio lo determina el costo marginal. Por eso los precios no volvieron a ser los de antes. Pero a los países de Occidente, encabezados por Estados Unidos, que habían sido objeto de ese embargo, les preocupaba los precios, pero les preocupaba más saber en manos de quiénes se concentraban las mayores reservas en el mundo. Esta gráfica que tienen ustedes allí es la que se conocía, y digo se conocía porque ha sido reevaluada. Es la curva de Hoover. Fue un ingeniero estadounidense que se dio a la tarea de hacer una proyección para determinar en qué momento se daría la declinación de las reservas de petróleo en los Estados Unidos. Y acertó. Y luego
Otro ingeniero hizo la extrapolación para tratar de establecer en qué momento las reservas del mundo, ya no de los Estados Unidos, empezarían a declinar. Y ese ejercicio dio que a partir del año 2010, las reservas en el mundo, Oriente Medio, Rusia, todos los demás países, esas reservas empezarían a decaer. Y digo que fue revaluado porque gracias a la revolución del fracking en los Estados Unidos, que permitió utilizar esa técnica para extraer el crudo de yacimientos no convencionales en rocas generadoras, revaluó totalmente esta curva hasta llevar a los Estados Unidos a convertirse en el mayor productor del mundo por encima de Arabia Saudita y de Rusia. Entonces, la mayor preocupación de Occidente, encabezado por Estados Unidos, era que las mayores reservas y la mayor producción estaban en manos de países con gobiernos hostiles a los Estados Unidos. Esto llevó a los gobiernos a plantearse la necesidad de no seguir dependiendo solo del suministro de petróleo, que había que diversificar la matriz energética. Y es así como el gas natural, que hasta entonces había sido un estorbo en la industria, cuando exploraban y perforaban un pozo y encontraban gas, lo sellaban y seguían buscando el petróleo, que era su negocio. El core de los negocios de las 7 hermanas, como se les conocía, era el petróleo y no el gas. Pues el gas se integra a la matriz energética, pero también integran a la matriz energética nuevamente el carbón, que empezó a vivir lo que yo llamo su segunda juventud. Pero también las empresas entendieron que no podían seguir poniendo todos los huevos en la misma cesta, el petróleo, que era conveniente diversificar su portafolio de inversiones. Y es así como, para mencionar el caso concreto de Colombia, una empresa petrolera, la Texas, se asocia con Ecopetrol para explorar y explotar el primer yacimiento a gran escala de gas natural en Colombia, en La Guajira, en los campos de Chuchupa, Ballenas y Riohacha. Y otra empresa petrolera, la Exxon, a través de su filial Intercor, se asoció con una empresa estatal colombiana, Carbocol, para explotar el más grande yacimiento de carbón a cielo abierto en Colombia, que se llama El Cerrejón. Ven ustedes entonces, una empresa petrolera invirtiendo en gas, otra empresa petrolera invirtiendo en carbón. También dispusieron en ese momento, dado que se les planteó a estos países un problema de no solo de seguridad energética, sino de seguridad nacional, el aprovisionamiento de los energéticos. Fue así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, creó precisamente la Agencia Internacional de Energía en noviembre de 1974, con el propósito de coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia. Fíjense, empezó a hablarse en aquel entonces de la importancia de migrar hacia las energías limpias. Es así entonces como llegamos a tener una matriz energética a nivel mundial donde más del 80% de la energía que se consume en el mundo es de origen fósil, concentrados en petróleo, gas natural y carbón. Y aquí observan ustedes también la importancia del petróleo, el gas y el carbón en la generación de energía en el mundo. Y claro, la utilización de estas fuentes de energías no renovables de origen fósil
se convirtió en la principal fuente generadora de gases de efecto invernadero, siendo el mayor de ellos el dióxido de carbono con el 72%, pero también el metano y el óxido de nitrógeno. Aquí observan ustedes cuáles son los países los mayores responsables, no solo de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas en la atmósfera, causantes del cambio climático, sino que siguen siendo los principales causantes de la generación de esos gases de efecto invernadero. Está en primer lugar China, está Estados Unidos, está la Unión Europea, la India y Rusia. Aquí observan ustedes el contraste entre las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita a nivel de la región. A nivel global, en promedio, el 73.2% de los gases de efecto invernadero provienen del sector energético. El panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático determinó en unos estudios muy rigurosos, hace ya mucho rato, que existe una correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero, especialmente del CO2, y la temperatura global. A mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, más alta es la temperatura. Y fíjense ustedes que siempre que se habla del aumento de la temperatura, se tiene como punto de referencia la primera revolución industrial. Entonces siempre se mide el aumento de la temperatura y es la preocupación de la humanidad con relación a la temperatura promedio global antes de la revolución industrial. Hoy en día la temperatura a nivel global está en 1.2, no por ciento, sino 1.2 grados por encima del promedio de la era preindustrial. Si durante este siglo el mayor calentamiento está entre el 1.5 o 2 grados, esto nos llevaría a una situación de una especie de punto de no retorno en el cual se haría inhabitable este planeta que hasta ahora, no sabremos después, pero por ahora es el único planeta habitable. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, manifestó: nos enfrentamos al momento de la verdad. Las emisiones de la energía representan alrededor del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, tenemos un doble imperativo: acabar con la pobreza energética y limitar el cambio climático. Y la respuesta para responder a ambas necesidades, la energía debe ser asequible, renovable y sostenible para todos. Estamos entonces en presencia de un desafío que es el cambio climático. Traigo a colación esta frase porque nos revela realmente la actitud que asumió la comunidad internacional. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie de dirección, pero el realista ajusta las velas. Y esto justamente fue lo que se dio en el año 2015. Por eso yo digo que hay un antes y un después del año 2015. ¿Qué pasó en el año 2015? Primero, se firmó el Acuerdo de París, que básicamente lo que plantea es la necesidad de descarbonizar la economía. El gobierno de Colombia fue signatario de ese Acuerdo de París. El Congreso de la República expidió una ley ratificando ese acuerdo. Luego ese acuerdo es vinculante para el Estado colombiano.
Y en ese momento planteó el presidente Santos un compromiso por parte de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% hacia el año 2030, considerada como la meta volante para alcanzar la carbono neutralidad hacia el año 2050. Planteó entonces reducir un 20% y 25 o 30% en la medida en que Colombia pudiera contar con el apoyo, con la cooperación internacional para lograr dicho cometido. Sin embargo, en la COP26, en el año 2021, nunca se le explicó al país cuál fue el fundamento para ello. El presidente Duque aumentó la ambición de Colombia de ese 20% o al 30% condicionado a un 51% incondicional. Meta esta muy ambiciosa, pero no realista. Pero también ese mismo año, 2015, se aprobaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que entre otras cosas fue una iniciativa de Colombia que fue presentada por el país en la cumbre Río +20 en el año 2012 y que fue posteriormente adoptada por las Naciones Unidas. Y en el punto 7, el objetivo 7, habla del acceso a la energía, pero no a cualquier energía, sino el acceso a la energía limpia. De manera que la transición energética tiene que ir de la mano con el cumplimiento también de los objetivos del desarrollo sostenible. Podríamos decir entonces que el Acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible son los dos ejes sobre los cuales descansa la estrategia de la transición energética. Si se trata de descarbonizar la economía como objetivo, como propósito, como meta, y buscar la carbono neutralidad hacia el año 2050 en procura de contrarrestar el cambio climático, de ello se sigue que las energías de origen fósil quedaron, como en la propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado de la historia. Y esto nos lo dice Cristiana Figueres, hermana de José Figueres, quien fue presidente de Costa Rica y que fue secretaria del panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, cuando nos dice: llegó la hora de reconocer que la industria petrolera y la industria carbonífera es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que, lo subrayo, prudentemente buscarle alternativas rápidas ya. Esto es lo que da lugar entonces a la reconversión de la matriz energética a nivel mundial. Porque esta tercera transición no es otra distinta a la migración de la producción, generación de energías de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables y limpias. Pero también es importante resaltar que generalmente en el imaginario colectivo se suele entender la transición energética como energía eólica y energía solar, y pare de contar. Pues no, hay muchas otras fuentes no convencionales de energías renovables que ya veremos más adelante. Ahora, esta descarbonización de la economía pasa por la electrificación de la economía, pero con esta salvedad. Como lo plantea el profesor Juan Benavides, en 20 años por lo menos, no todo el consumo final de energía se va a poder electrificar.
ni toda la electricidad se va a generar a partir de fuentes no convencionales de energías renovables. Les pongo un ejemplo concreto. Quienes consumen hoy gas natural en el país, el sector automotriz, la industria y sobre todo el sector residencial, sería impensable, indeseable pretender que aquellos usos en los cuales hoy están valiéndose del gas se les reemplace por la electricidad, porque eso significaría aumentarles la factura por lo menos 3 o 4 veces lo que hoy están pagando. Entonces no se puede tomar esto al pie de la letra de que hay que electrificar la economía, además de que hay ciertos procesos que la tecnología todavía no ha permitido que sea posible electrificar. Por ejemplo, en la siderurgia, en la fundición, es imposible pensar en la electrificación. Ahora, lo que muestran entonces las megatendencias de esta reconversión de la matriz energética es que el petróleo tiende a estabilizarse la curva de producción y desde luego también de la demanda. Y ven ustedes cómo las energías renovables empiezan a despuntar y el gas natural disparado. ¿Por qué el gas natural muestra esa tendencia? Y esto lo planteó la Agencia Internacional de Energía todavía en el año 2017, pero hoy es considerado el gas natural como el combustible puente de la transición energética. ¿Por qué? Porque aunque es de origen fósil, aunque es también contaminante, contamina menos que el petróleo y sus derivados. Aquí, esto es del año pasado, es el último informe que yo conozco de la Agencia Internacional de Energía, que muestra cuál sería, hace la proyección hasta el año 2050 para tratar de establecer la senda que va a seguir la demanda diaria de energía a nivel mundial. Y observan ustedes que si dejamos que la fuerza inercial opere, todavía en el año 2050 tendríamos una demanda por energía que supera los 100 millones de barriles. Pero si los países cumplen con los compromisos contraídos, como el que contrajo Colombia, con el Acuerdo de París, fíjense ustedes, en el año 2030 todavía se estaría demandando en el mundo más de 90 millones de barriles. Y en el año 2050 todavía se estaría demandando en el mundo 57.2 millones de barriles diarios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el petróleo y el carbón, que también está aquí, no van a perecer por muerte súbita. Aquí la discusión es como si se aplica la eutanasia o más bien se aplican los cuidados paliativos. Ya veremos más adelante, Colombia no está en condiciones de decretarle la eutanasia al petróleo y al carbón, dada su enorme dependencia de estos dos renglones de la economía. Luego, nos tenemos que resignar a aplicar los cuidados paliativos. Y esta es una de las razones por las cuales, como advierte la Agencia Internacional de Energía, solo hacia el año 2030 empezará a aplanarse la curva de demanda por petróleo. Porque el petróleo no se reduce solamente al combustible. Ven ustedes ese árbol de todos los derivados del petróleo
que son de uso absolutamente necesario y muchos de ellos imprescindibles. Los celulares que ustedes tienen, los zapatos que están calzando, las camisas, los pantalones, absolutamente todo esto, todo lo que tenemos a la mano proviene de la industria del petróleo. Y eso no se va a cambiar de la noche a la mañana. En cuanto a la generación de energía, observan también de cómo la tendencia de la importancia que está teniendo y va a tener hacia el futuro el gas natural. Hablemos entonces ahora de lo que yo he llamado la transición energética a la colombiana. No existe en el mundo una receta universal de cómo debe darse la transición energética. Cada país se tendrá que dar su propia hoja de ruta y cada país implementará la transición energética a su propio ritmo, consultando sus propias realidades y limitaciones. Por ejemplo, hay una diferencia enorme entre un país, para ponerle nombre, Alemania, que depende de la importación del petróleo, que depende de la importación del carbón y que depende de la importación de gas, a otro país llamado Colombia, que depende pero de la producción y las exportaciones del petróleo y del carbón, que son los dos primeros renglones de exportación. Ahí observan ustedes el aporte del sector de hidrocarburos a la economía nacional. Nosotros necesitamos cargar nuestras dos refinerías, ya de eso se ha hablado aquí. Si hipotéticamente Colombia deja de producir y deja de exportar petróleo, ¿qué nos pasa? Dejaríamos de tener ingresos de divisas del orden de 24.000 millones de dólares, con los cuales Colombia pueda financiar sus importaciones, que las tiene que hacer en dólares. Y no solo eso, sino que si tenemos que importar el crudo para cargar nuestras refinerías, mínimo serían 16.000 millones de dólares que requeriríamos para importar ese crudo para cargar nuestras refinerías y producir los combustibles sin los cuales se paralizaría la economía nacional. Es importante entonces considerar esto. Fíjense ustedes, el año pasado el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos superó el 6%. No obstante los altísimos precios históricos que tuvimos el año pasado del petróleo y del carbón, déficit de nuestra cuenta corriente de balanza de pagos superior al 6%, que es alarmante. Imagínense ustedes por un momento qué sería de ese déficit si nosotros dejáramos de exportar petróleo y carbón. Y claro, eso impactaría también la cotización de nuestra moneda. Tendríamos una hiperdevaluación de nuestra moneda y por ahí de hecho una inflación galopante de la economía. Por eso, de los hidrocarburos, podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y que peor que depender del petróleo es depender de la importación del petróleo y de sus derivados. Bueno, como me resta poco tiempo, voy a saltar varias. Aquí observan ustedes cuáles son las reservas remanentes que tiene Colombia en materia de petróleo y gas, que son muy limitadas. Al fin y al cabo, Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo y es irrelevante en los mercados internacionales. Colombia está produciendo en promedio 750.000 barriles días, de los cuales demanda 400.000 para cargar sus refinerías y exporta 350.000 barriles,
que son 350.000 barriles de 1 millón que se consume diariamente. Es el 0.35%. Por lo tanto, Colombia no es determinante en la fijación de los precios internacionales. Colombia es un tomador de precios. Esa es una diferencia muy importante. No es lo mismo, decía, un país que depende de las importaciones a otro país que depende de la producción y las exportaciones. Pero otra diferencia muy importante es que la matriz energética de Colombia es muy diferente a la matriz energética de otros países. Ya veíamos como la principal fuente de gases de efecto invernadero en el resto del mundo supera el 70%. El sector energético en Colombia, a lo sumo, representa el 35%. Y eso se explica en gran medida por la composición que tiene la matriz eléctrica en Colombia. En Colombia el 68% de la energía que se genera es de origen hídrico. Y ese mismo 68% en el resto del mundo se genera a partir de plantas térmicas, ya sea utilizando carbón o utilizando gas. Eso hace toda la diferencia entre Colombia y el resto del mundo. Ahí lo observan ustedes. ¿Cuál es la principal fuente de gases de efecto invernadero en Colombia? Son el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo la deforestación. En Colombia, el año pasado se deforestaron 174.103 hectáreas. Eso equivale a un territorio mayor que todo el distrito capital de Bogotá. O sea, en un año deforestamos en el país un Bogotá. Ahí observan ustedes. Por eso es fundamental, como lo dice el ambientalista Juan Pablo Ruiz, que la prioridad nacional debe ser reducir la deforestación, mejorar el manejo de la tierra y reducir la demanda interna de hidrocarburos. Esto hace más por el cumplimiento de la meta y del compromiso de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero que lo que puede lograrse integrando a la matriz energética las fuentes no convencionales de energías renovables. Ahora bien, estamos hablando de una transición energética, no de un salto energético. Esto para decirles, para ponerlo en plata blanca, decirles lo siguiente, con un ejemplo patético, con cifras. Hoy en día, el parque automotor en Colombia está integrado por 18 millones de vehículos. La proyección que tiene el Ministerio de Transporte es que para el año 2030 tendremos 24 millones de vehículos. Hoy en día circulan en el país 600.000 vehículos convertidos a gas. La meta que está en el Plan Energético 2050 es que Colombia para el año 2030 tenga 600.000 vehículos con motor eléctrico. Meta ambiciosísima, difícil de alcanzar, pero en gracia de discusión asumamos que se logre. Si usted suma los 600.000 vehículos con motor eléctrico a los 600.000 vehículos a gas, tenemos 1.200.000. ¿Qué vamos a hacer con los 22.800.000 restantes? Pues van a tener que seguir yendo a las estaciones de servicio a tanquear con gasolina, con diésel o con gas. No podemos entonces pensar con el deseo que de la noche a la mañana nosotros vamos a electrificar el parque automotor en el país. Por eso, Ecopetrol ha venido haciendo un duro esfuerzo, porque si nos va a tocar convivir como nos va a tocar con los combustibles de origen fósil, llámese gasolina, llámese diésel,
¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la calidad de esos combustibles. Eso es lo que ha venido haciendo Ecopetrol, reduciendo el componente de azufre, por ejemplo, en la gasolina y en el diésel que produce. Es lo que se ha venido haciendo en el país con mi ley de los biocombustibles, que permite mezclar el etanol con la gasolina y el aceite con el diésel motor. ¿Por qué? Porque esa mezcla lo que hace es oxigenar el combustible, y al oxigenar el combustible reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%. Está reduciendo 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado, gracias a la mezcla de los biocombustibles. Pero además, como ya les decía, además de la energía eólica, la energía solar, otra fuente de energía renovable es la biomasa. Pues la biomasa de la materia prima que se utiliza para producir los biocombustibles se utiliza también para generar energía. Fíjense ustedes en el caso del Valle del Cauca, el bagazo de la caña que se quemaba y contaminaba el medio ambiente, la están utilizando hoy para generar energía. Hay una capacidad instalada entre la cadena de etanol y la cadena de biodiesel de más de 700 megavatios de potencia, contribuyendo con energía renovable a la matriz. Pero también Colombia dio un paso muy importante, lo he mencionado de paso, que fue la conversión a gas. Ahí observan ustedes el contraste entre las emisiones del carbón, del gas natural, del petróleo y sus derivados, y de las renovables. Por fortuna, Colombia no lo encontró mal parqueado esta transición energética, porque Colombia, productor de carbón, productor de gas, productor de petróleo, aunque sus reservas son limitadas en el caso del petróleo y del gas, cuenta también con un enorme potencial de fuentes no convencionales de energías renovables. Observan ustedes, por ejemplo, el potencial hidroeléctrico que tiene Colombia, de pequeñas centrales hidroeléctricas, como la que se mencionó hace un rato aquí, que Ecopetrol adquirió una de ellas. ¿Qué importancia tiene esto? Yo no veo, después de lo que pasó con el Quimbo y lo que pasó, o mejor, lo que está pasando, porque esa película no ha terminado, con Hidro y Cuando, por el impacto social y ambiental, veo muy difícil hacia el futuro que en Colombia tengamos nuevos megaproyectos de energía hídrica. Por lo tanto, ahí tenemos un potencial de 56 gigavatios para generar energía a filo de agua, sin necesidad de grandes embalses. Tenemos el potencial de energía eólica, solar, la biomasa, la geotermia. Y tenemos de nada nos serviría tener todo ese potencial si no tenemos incentivos, si no tenemos una regulación que permita el aprovechamiento de ese potencial. Pues tenemos una caja de herramientas muy amplia en el país, la principal de ellas, la ley 1715 del 2014, que como ministro me correspondió sacar avante en el Congreso de la República. En aras de la brevedad, y como le vamos a dejar la presentación, simplemente voy a pasar rápido. Este es el documento COMPES, a través del cual se estableció la política de transición energética, que desde luego está siendo reevaluado por este gobierno, que está avanzando en unos diálogos vinculantes que terminan el mes de mayo, para darle al país una nueva hoja de ruta de la transición energética justa. Estos son los desarrollos que en estos momentos se están adelantando para buscar que Colombia, que hoy en energía eólica, cero pollito. No tenemos hasta el momento ningún parque de generación eólica en el país.
y los que están en vía de instalarse tienen unos atrasos notorios, y yo estimo que antes del 2025, ¿sí?, no vamos a poder contar con 2.400 megavatios que se están instalando en el departamento de La Guajira. Leía hoy en la prensa de cómo en promedio a nivel mundial en estos momentos, en el año pasado, el 12% de la energía que se generó en el mundo fue eólica y solar, que en América Latina estamos alrededor del 11%, pero definitivamente el que va a la vanguardia es Chile, que tiene un 28% en su matriz energética entre eólica y solar, y le sigue Uruguay. Colombia todavía está muy distante de esos países. Ahora bien, y ya voy terminando, en mi concepto, la transición energética se tiene que dar de una manera gradual, tranquila, de una manera progresiva, sin improvisaciones. Colombia no se puede apresurar a dejar atrás al petróleo y al carbón. Que el carbón y el petróleo que Colombia deje de producir no significa que se deje de consumir en el mundo. Se va a seguir consumiendo petróleo, como ya lo vimos, y se va a seguir consumiendo carbón. Y si Colombia no lo produce y lo exporta, otros países que son nuestros competidores sí lo van a hacer. China tiene previsto en su plan, a pesar de su compromiso, porque tiene un compromiso muy serio en esta materia, con el Acuerdo de París, tiene previsto y está ejecutando un plan ambicioso de instalación de centrales térmicas a carbón hasta el año 2030. Y para que operen, va a tener que importar carbón. Y si no es Colombia quien se lo vende, se lo venderá a otro país. Algo que es clave, en mi concepto, la única forma de que tengamos una transición energética responsable, justa, inteligente, es que vaya acompasada de una estrategia de transformación productiva. ¿Qué quiere decir esto? Y en eso veo muy bien enfocado el gobierno en su plan de desarrollo. Eso significa impulsar la industria, impulsar la agricultura, impulsar el turismo para diversificar nuestra economía. Pero esa transformación productiva, esa diversificación de la economía debe empezar por el sector minero energético. Por el sector minero, porque la transición energética no será posible sin la minería. Sin cobre no hay transición energética. Sin litio, que es indispensable para producir las baterías, que es las que sirven para el almacenamiento de la energía, dado que la energía eólica y solar son intermitentes, no es posible producir baterías sin el litio. Miren la noticia que salió hace 2 semanas. China, en represalia porque apresaron en el Japón un barco pesquero de su país, tomó la determinación de suspenderle las exportaciones de 17, se llaman así, tierras, son 17 elementos que se conocen como tierras raras. ¿Y sabe cuánto acapara China de esas tierras raras, sin las cuales no es posible la transición energética? No es posible. Los celulares acaparan el 87% de las existencias en el mundo. La transición energética no puede hacerse tampoco sin contar con el níquel, y Colombia tiene un importante proyecto de ferroníquel. De manera que es importante entonces diversificar la minería en Colombia,
migrando desde el carbón hacia los llamados minerales estratégicos. Pero también el sector energético debe hacer lo mismo. De hecho, si nosotros aumentamos el porcentaje de la mezcla de los biocombustibles, le damos un gran impulso a la agricultura en el país. En los últimos 15 años que se ha venido implementando la mezcla de los biocombustibles, lo pueden ustedes ver estadísticamente. La ampliación de la frontera agrícola en el país se ha dado por cuenta de la palma y por cuenta de la caña de azúcar. Eso es una manera de darle un impulso al sector agrícola. Pero también la producción de hidrógeno, del cual aquí se habló, no nos debemos limitar solo a producir el hidrógeno, con los ojos puestos en el mundo que tiene un gran apetito por el hidrógeno verde, sino en la cadena que nosotros podemos desarrollar en el país, una nueva cadena industrial, para que ese hidrógeno lo podamos utilizar en la industrialización que nos permita producir en Colombia fertilizantes, amoníaco, abonos, que hoy estamos dependiendo de las importaciones. Miren lo que pasó con el conflicto en Ucrania, que ha traído como consecuencia un desabastecimiento y un encarecimiento de los insumos agrícolas en Colombia. De manera que por este sector debe empezar esa estrategia de transformación productiva y de diversificación de la economía. Y termino con estas lecciones aprendidas de la gran crisis energética global que tiene como epicentro a la Unión Europea. La primera de ellas, que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Esa película ya la vimos en Colombia, a raíz del apagón entre los años 1992 y 1993, que tuvimos racionamiento diario de energía entre 8 y 9 horas. Y las tarifas, desde luego, se fueron al alza, con un costo a la economía nacional, pero también a la economía doméstica. En segundo lugar, que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Alemania? Volviendo a ese ejemplo, se apresuraron a apagar las centrales térmicas de generación porque estaban enfocados en la transición energética hacia las renovables. Y en un momento dado, la capacidad instalada de renovables no dio abasto para satisfacer la demanda. ¿Y qué pasó? Tuvieron que volver a prender las centrales térmicas de generación a gas y a carbón. Y claro, para poderlas prender de nuevo y ponerlas a operar, tenían que demandar carbón, tenían que demandar gas. Pues se disparó la demanda por gas y carbón. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se treparon los precios. Fíjense ustedes, año y medio antes, el precio de una tonelada de carbón estaba a $35, al punto que Prodeco le devolvió al Estado colombiano 2 títulos de minería de carbón porque no le era rentable seguir en el negocio. $35 la tonelada. Pues la tonelada de carbón el año pasado llegó a una cifra de $400 la tonelada. Y el gas natural, de 3,50 en febrero del año pasado, llegó a cotizarse a $12 el millón de BTU de gas natural. De manera que nosotros no podemos apresurarnos en Colombia, no podemos improvisar pretendiendo prescindir del petróleo y del carbón tempranamente. Y por último,
que tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética. Europa estaba dependiendo en un 40% del suministro de gas desde Rusia. Estalló el conflicto con la invasión Rusia a Ucrania, ¿y qué pasó? La OTAN tomó la decisión de decretarle unas sanciones contra Rusia y en represalia Rusia dejó de venderle gas y casi que arrodilla a los países de la Unión Europea por esa inconveniente dependencia de suministro con respecto a Rusia. Nosotros en Colombia no podemos caer en lo mismo. Lo dije antes, que peor que depender de la producción y de las exportaciones de petróleo y de carbón es depender de sus importaciones. Y esta frase resume todo lo que he dicho. La seguridad energética, la economía, el medio ambiente, el cambio climático y la seguridad nacional están todos interconectados y tenemos que verlo en perspectiva horizontal. Esto lo dijo Mike Froman, que fue el asesor para asuntos energéticos del presidente Obama. Muchas gracias.